para dar entonces un pequeño recuento de lo que hemos hecho, o lo que hemos logrado hasta aquí. Hemos hecho la parte de lo que tiene que ver con salvación. Ahí vimos lo que es el Evangelio, vimos lo que es el hombre, en un sentido como en la Biblia, en el libro de Romanos, se esboza todo el proceso de salvación, vimos el orden de la salvación, vimos también lo que tiene que ver con la parte de la justicia del hombre, la justicia de Dios, y al final, bueno, vimos cómo Dios se agrada en salvar a pecadores como tú y como yo. Y obviamente por eso le damos muchas gracias a Dios. Pero obviamente hay mucho más que decir, sobre todo en el aspecto de la salvación y también mucho más que decir en el aspecto de ese Dios salvador. Veíamos algunos atributos de Dios a medida que íbamos estudiando el libro de Romanos, pero ahora vamos a ser un poco más específico y nos vamos a centrar no en la obra salvadora de Dios, porque ya lo hicimos, sino más bien nos vamos a centrar en Dios mismo como ser. Si vamos a ver o a responder esa pregunta que yo les decía de quién es Dios. Para eso yo quisiera, les va a aparecer en su pantalla, espero que le aparezca, les va a aparecer una votación allí, un poco más sencilla. Ok. No sé si tienen una pregunta, dice quién es Dios y hay 5 opciones. No sé si aparece en sus pantallas. ¿Ah? ¿Te apareció? Sí. Ok. ¿Sí les aparece? Sí. ¿Cómo? Ahí hay una opción. No. ¿Ya tú votaste? Vamos marcando. Ok, no sé, para votar solamente ustedes ponen el dedo, si están en una pantalla de teléfono o en un iPad, que le dan ahí a la opción, o con el mouse de la computadora. Le dan, bueno, ya se cerró. Lo que hay que hacer. Decía Walter para votar. Sí, ustedes le dan a la opción, se ponen encima de ella y le dan con el dedo si la pantalla está activa. O le dan con el mouse, exacto, le dan con el mouse, lo mueven, en la opción donde esté le dan un clic. Ay, perdón, ¿qué hice? ¿Sí? Sí, perdón, yo le di a algo aquí sin darme cuenta. No, está bien, no hay problema. Sí. Hay que darle. Había que señalar una. Ajá, bueno, sí, una o dos. Ay, pues yo señalé ahí. Bueno. No, está bien. Ok. Vamos a entonces esta parte. Vamos a los resultados. Y si ustedes ven, bueno, la mayoría de ustedes votó el yo soy. Y obviamente esto es sí, es de saberse porque venimos de un contexto cristiano y muchas veces, o muchas oportunidades, hemos visto o hemos escuchado esa frase del libro de Éxodo cuando Dios se le muestra a Moisés y le da la comisión de ir a Faraón y esto.
Y Moisés le pregunta, le dice, bueno, pero si estoy parafraseando, es decir, si ella me pregunta en nombre de quién vengo, ¿qué le voy a decir? Le dice, bueno, le voy a decir que tú, el gran yo soy, o el yo soy te ha enviado. Y básicamente es o es el nombre como Dios se presenta en la escritura, como Dios se manifiesta, o le dice a Moisés la manera en que se ha de manifestar. De forma tal que para nosotros, Yo dígame, voté por eres un espíritu porque me acordé que en Génesis dice que el espíritu de Dios se movía sobre las aguas, aunque no apareció ahí el voto, pero yo me te fuiste enfoqué en por esa ahí. parte. Sí. Si esa era la intención, ver si se iban por alguna de las partes de Cristo o Espíritu, porque realmente si alguien marca Espíritu, tiene como cierta verdad, porque Dios es Espíritu, es verdad, la Escritura lo define así, pero en el ser de Dios, realmente Dios es el yo soy, es decir, Dios es un Dios trino. Entonces yo no debería afirmar como cristiano que Dios es solo Espíritu, o Dios es solo Cristo, o Dios es solo Dios y ya. O sea, en ese particular, obviamente nosotros creemos en la Trinidad, eso lo vamos a ver aquí también, pero por eso intencionalmente puse esas opciones separadas, como decimos en Venezuela, como una conchita de mango. Ajá. pero sí, bien que tú lo señalaste, es decir, no es que esté errado, pero cuando obviamente nos presentan varias opciones, entre una de ellas está el yo soy, esa es la forma en que Dios se identifica, o es el primer nombre que Dios usa para identificarse y que representa todo lo que Él es. Pero sí es espíritu, obviamente. Muy bien, entonces voy a compartir pantalla para ir llevando una presentación que esta presentación usualmente es la que yo uso para dar esta materia. Obviamente no se ve, ok. Entonces, vamos a hablar puntualmente esta materia se conoce con el nombre, o sea, usualmente en el ámbito formal teológico, es decir, cuando usted ya, o cuando ya usted entra a estudiar teología formalmente, se llama así, doctrina de Dios. Y tiene ese nombre, la doctrina de Dios, doctrina del hombre, y así sucesivamente. En este caso, nosotros vamos a enfocarnos en la doctrina de Dios. Y para comenzar, vamos a usar un pasaje muy conocido, no sé si alguno de ustedes lo puede leer, de ahí en pantalla. El temor de Jehová Es es el principio de la de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Proverbios 9:10. Excelente. Ese es un texto que yo le invito a que usted lo memorice, como yo siempre le digo, lo pegue en el baño, lo subraye y lo resalte en la escritura. Es un texto muy importante de la escritura y ya vamos a ver por qué, sobre todo en lo que respecta al conocimiento de Dios. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Aquí hay tres cosas que se resaltan en este pasaje. Y vamos a ver cuáles son. En primer lugar, nosotros vamos a notar que ese pasaje está señalando a un sujeto único, es decir, a algo puntual y específico. En este caso, obviamente, el sujeto. Ese sujeto es Yahvé o Jehová, como será traducido, y se trata del nombre del pacto de Dios Redentor, es decir, es aquel que está preocupado por las necesidades de su pueblo, y obviamente este nombre, y aquí hay una palabra que quizás no es muy común, hace referencia a la inmanencia de Dios. Eso lo que quiere decir es a ese sentir de Dios o a esa, digamos, o sea, esa representación de Dios acercándose a su creación. Entonces, lo que vemos aquí es que ese sujeto es Yahvé o Jehová, y ese sujeto es el Santísimo, Kedoshim, como lo diría en el idioma original, en el hebreo, en el Antiguo Testamento. Kedoshim quiere decir santísimo, o viene de la raíz de santo, que es la idea que da es un ser único, separado. Eso quiere decir que Dios es infinitamente superior a todo lo creado.
Y a esto se le llama trascendencia. Es decir, Dios es trascendente, es decir, Dios está sobre las cosas en dos maneras, en su pureza y en su esencia. No hay nadie más puro que Él y no hay otro igual que Él. Así que déjenme repetir un poquito o aplanar un poco más esta idea. Hay un sujeto que se menciona en el texto de Proverbios 9. Ese sujeto le dan una característica de santísimo y ese sujeto es Yahvé. Yahvé o Jehová, como usualmente se le traduce en la escritura, es aquel o el Dios único o este sujeto único que está preocupado por su pueblo y se acerca y se relaciona con él. Pero a la vez que es inmanente, es decir, que es un Dios que se acerca, es un Dios que trasciende, es decir, es un Dios que no se le compara. Nosotros usualmente cantamos, o tenemos muchos cánticos así, que hablamos de que Dios es único, es incomparable, nadie como Él, y hemos alimentado nuestra fe con ese tipo de cánticos y con ese tipo de ideas. A eso se le llama un Dios trascendente, es decir, que trasciende, el que está por encima de todo. Entonces tenemos a un Dios trascendente por encima de todo, pero a la vez tenemos un Dios que es inmanente, que de alguna manera, a pesar de que es trascendente en su pureza y en su esencia, Él ha buscado la manera de acercarse a su pueblo, es decir, de acercarse a nosotros. Por otro lado, no solamente el texto habla de un sujeto único, el texto también habla de una meta única, y esa meta es la sabiduría y el entendimiento. Entonces, de esto inferimos que la sabiduría no es meramente un poder intelectual, sino también una cualidad moral, es decir, un poder transformador. No sé si recuerdan las clases pasadas que hablábamos de eso, que el evangelio es un poder transformador. Así que esta sabiduría de la que hablamos no se trata meramente de un conocimiento intelectual, sino más bien que ese conocimiento tiene un poder moral, es decir, o alcanza la moral del hombre con un sentido o en un sentido de transformar la vida de la persona. De forma tal que su meta, la meta es esa sabiduría, ese entendimiento que lleva a transformar el corazón de la persona. La idea es que cuando tú conoces a ese Dios inmanente, a ese Dios que trasciende, entonces esa sabiduría tiene el poder para transformar tu mente, pero también para transformar tu corazón. Pero no solo eso, no tiene esa meta y señala un sujeto único, sino que también nos habla de un prerequisito. Un prerequisito es un requisito, pero está antes de ese requisito. Y ese prerequisito es el temor a Dios. Este principio en este texto implica la primera parte, el temor a Dios. Entonces, la primera parte o el paso en la obtención de la verdadera sabiduría. Aquí hay un orden. Y ese orden lo que me está diciendo, ese orden implícito, lo que me está señalando en ese corto texto, mira todo lo que hay. Y eso lo que me está señalando es que cuando yo voy a estudiar el ser de Dios, cuando yo voy a conocer a Dios, debe haber un prerequisito por el medio o antes. Y ese prerequisito debe ser el temor a Dios. Y esto es interesante porque alguien decía que nosotros con facilidad perdemos la admiración a Dios. Es decir, perdemos esa esencia de quién es Dios. Y parece que nuestra mente, nuestro corazón se hace una idea de un Dios del tamaño de nosotros. Y entonces nosotros servimos a un Dios que es del tamaño de nosotros. Y está en la mente de nosotros. Paul Washer decía, y yo lo menciono mucho, pero él decía que los domingos es el día de mayor idolatría. Porque él decía que los domingos es el día donde se reúne la mayor cantidad de gente a adorar al Dios que ellos mismos han creado, pero pocos se reúnen. Pues digo, él daba la idea como que es difícil saber quién realmente se reúne a adorar al Dios de la Escritura. Entonces, el punto es que nosotros perdemos este requisito del temor a Dios. Y entonces, usualmente con el pasar del tiempo, el cristiano parece que va tallando un Dios a su medida, o va
moldeando un Dios a su medida de sus pensamientos y de la evolución de su fe y de su conocimiento, hasta que él dice, bueno, listo, ya tengo el Dios que yo quería, aquí está, ahora sí, vámonos para la iglesia. Entonces, o vive la vida en ese sentido. Pero realmente cuando nosotros hacemos este tipo de cosas, es decir, estudiar el ser de Dios, estudiar a Dios, contestar la pregunta de quién es Dios, el prerequisito es el temor a Dios. Y esto es interesante porque yo sé que ustedes, o la mayoría sabe que yo soy profesor y que trabajo en Oasis, por ahora, por la gracia de Dios. Y hace los 2 años que pasaron, yo tuve la oportunidad de ser profesor de Biblia. Y para mí es decir, yo le hacía un énfasis muy marcado en lo que es esa materia. Si yo quería que el estudiante viera que hay una diferencia clave entre lo que es estudiar el ser de Dios y lo que es estudiar lengua, matemática, cualquier otra cosa. Es decir, yo hacía mucho énfasis en la reverencia que había que tener, en el temor que deberíamos tener. ¿Por qué? Porque el mismo texto nos lo está diciendo. O sea, está hablando de un Dios que es santísimo, que es Kedoshim, que es separado, que es apartado, que es único, que trasciende, que no hay nada que se le compare. Y él les decía, traten de pensar en esa idea, por ejemplo, cuando, yo les digo, más o menos cuando ustedes, ese temor debe venir como ese temor que a mí me da de no levantarme en la noche y ir al baño porque yo pienso que hay un monstruo que me va a comer. Algo así. Debería ser un temor o algo. Es decir, el temor viene de saber que Dios es más grande que yo. Y eso debe causarnos temor. Usualmente esa es la base del temor. Nosotros tememos a las cosas que son más grandes que nosotros, aquellos que no podemos manejar. Pues Dios es mucho más grande que nosotros. Y por eso el prerequisito es estudiar a Dios o venir a estudiar a Dios basados en el temor, es decir, temiéndole y conociendo quién es Él. Así que de este texto hemos visto 3 cosas: un sujeto único, Jehová, Yahvé, el Santísimo. Hemos visto también una meta única, que es la sabiduría y el entendimiento, no una sabiduría terrenal, sino más bien una sabiduría celestial, espiritual, o una sabiduría real, que no solamente transforma la mente, sino el corazón, y un prerequisito que obviamente es el temor a Dios. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, vamos bien o estamos claros. Ok, asumí que vamos bien. Entonces, cuando hablamos de la doctrina de Dios, otro factor que como se le conoce es la teología propia, o como se le llama, es una teología propia, porque es una teología que habla de Dios. Así que vamos a introducirnos en este tema. Lo que vamos a ver es que hay 2 estilos de vida. Es decir, hay 2 maneras en las que yo puedo vivir mi vida. O la vivo centrada en el hombre, o la vivo centrada en Dios. Y entonces se preguntan, ¿pero cómo es eso? ¿Cómo pueden darse esas 2 alternativas? Bueno, si vemos la vida centrada en el hombre, vamos a ver que esto tiene que ver con el humanismo. Y yo quiero que prestemos mucha atención aquí porque vamos a ver varios detalles aquí. Vamos a ver, por ejemplo, cómo piensa la persona que vive centrada en el humanismo o que está centrada en el hombre. Bueno, usualmente el humanismo es esta actitud filosófica que es secular, es decir, es centrada en la capacidad de una humanidad que mira a lo relacional o a la racionalidad y no a los dogmas religiosos con el fin de entender el mundo. Déjame bajarlo un poco. Es decir, el humanismo lo que hace es que desecha esa sabiduría y ese entendimiento del ser de Dios, lo aparta, y esto debe sonarle familiar, esto debe sonarle a Romanos 1, aparta esa verdad y entonces lo que hace es, con su capacidad de razonar, trata de explicar todo lo que existe. No sé si se entiende la idea. En el credo que ellos tienen, porque hasta tienen un credo igual que nosotros. O sea, que nosotros tenemos el credo de que creemos en Dios Padre, Espíritu, Esta gente también tiene un credo. Dice, encontramos insuficiente evidencia, vean cómo dice este credo humanista,
para creer en la existencia de lo sobrenatural. Es decir, ya ellos están apartando a Dios. Eso debe sonarles mucho a Romanos 1. Es ya o sin significado o irrelevante a la interrogante de la supervivencia y la realización de la raza humana. Como no teístas, es decir, como ateos, empezamos con el ser humano, no con Dios, con la naturaleza, no con la deidad. Esto está muy claro aquí. Es decir, toda persona que se centra en el humano necesariamente aparta a Dios de la ecuación. Y eso es lo que dice su credo. Ahí ustedes lo ven. Ellos apartan lo sobrenatural, no creen en lo sobrenatural, y ante las diferentes preguntas del cómo se crearon las cosas, el origen del hombre y todo esto, ellos entonces empiezan con el ser humano y no con Dios. Es decir, ellos dicen, bueno, de alguna manera se formó el ser humano, pero obvian todo lo que está detrás del ser humano, obviamente que nosotros conocemos en la Escritura, y obviamente se centran en el humano y también en la naturaleza. Por eso que ustedes ven a aquellas personas que creen en la naturaleza, la Pachamama, y todo lo que viene por ahí. Todo eso es producto, obviamente, de una mente humanista. Ahora, definitivamente esta cosmovisión afecta la forma en que vivimos. Y miren lo que dicen los humanistas o el manifiesto humanista de la dogmática o de la religión, por así decirlo. Dicen, ellos distraen al humano de los intereses del presente, de actualizarse y de rectificar las injusticias sociales. Oye lo que piensan ellos de los cristianos. Es decir, del que cree en Dios. Pero cuando nosotros evaluamos los resultados, es decir, del pensamiento humanista, lo que nosotros vamos a ver es que definitivamente todo eso lleva a la destrucción. Y el ejemplo de eso es la Segunda Guerra Mundial. Obviamente ellos pensaban de esta manera, es decir, ellos pensaban centrados en el hombre. Pero cuando tú ves los resultados de pensar o vivir de esa manera, es decir, de sacar a Dios de la ecuación y tratar de explicar la vida humana y todo lo que existe, partiendo del ser humano, de la naturaleza, el final que nosotros vemos es guerra, peleas, contiendas, conflictos y así por el estilo. Pero, ¿qué pasa entonces si nosotros vemos la otra opción? Es decir, la centrada en el Dios, lo que se conocería como el teocentrismo. Bueno, lo que pasa es que nosotros vamos a ver que el teocentrismo se centra en un ardiente anhelo de ver la gloria de Dios como Moisés. Por ejemplo, si nos vamos a Éxodo 33, 18, no sé si alguien lo puede leer allí, está cortico, me parece allí. Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Exactamente, ese fue el ruego de Moisés. Entonces, ¿qué es lo que vemos en este corto texto o versículo? Bueno, que el ardiente anhelo de Moisés era ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque era un hombre que estaba centrado en Dios, de forma tal que todo hombre, o mujer, por así decirlo, que se centra en Dios, está en él ese ardiente anhelo de conocer a Dios, de saber quién es Dios. Entonces, en ese particular, lo que debemos decir es que la gloria de Dios es el brillo de la manifestación de su gloria, de sus atributos, quién es y cómo es. Es decir, cuando yo vivo una vida centrada en Dios, debe haber un anhelo en mi corazón de conocer a Dios, de sus atributos, de quién es Él y de cómo es Él. Esa es la vida centrada en Dios, es decir, esa es la otra opción que tenemos. O vivimos centrados en el ser humano y basamos todo, como ellos mismos dicen en su manifiesto, a partir del ser humano y de la naturaleza, o vivimos centrados en Dios y entonces definimos todas las cosas a través de conocer o anhelar esa manifestación de la gloria de Dios, ese brillo, esos atributos de Dios y de conocer de quién es Dios realmente y de cómo es Él. Así que ver la gloria de Dios es lo que mayor gozo y satisfacción puede dar a un alma. Una visión colocada allí, beatificada. Es decir, es lo que más gozo debe dar o debe darnos a nosotros como cristianos. Es ver esa manifestación de Dios. Es
ver a Dios actuando o ver a Dios revelándose a través de las escrituras, a través de la verdad, tal cual como Él es. Y esto es interesante porque esto, es decir, conocer a Dios de esta manera, me libra de ese peligro que hay de yo crearme un Dios falso. No sé si ustedes sabían que yo podía estar en la iglesia, yo puedo inclusive orar, cantar y hacer todo, pero puedo tener una idea errónea de Dios. Yo puedo hacerme una idea errónea de Dios a pesar de estar en la iglesia, a pesar de estar en un ministerio, a pesar de estar sirviendo a Dios. Así que la idea aquí o el punto es que el que vive centrado en Dios, es decir, la visión teocéntrica, que debe ser la que nos arropa a nosotros, debe vivir, experimentar ese anhelo de conocer a Dios, ese anhelo de ver la manifestación de esa gloria de Dios, ese brillo de Dios a través de sus atributos y de quién es Él. Así que definitivamente esta cosmovisión o esta manera de ver la vida afecta la forma en que vivimos. No sé si alguien puede leer ese pasaje que aparece allí. No. Pero nosotros todos, en el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Amén. Como por el Entonces, Señor, el Espíritu. amén. Entonces así es. Dice, nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. Dice, estamos siendo transformados. De manera tal que volvemos al punto del texto de Proverbios. Cuando yo me expongo a la verdad de Dios, cuando yo me expongo a la sabiduría de Dios, al entendimiento acerca de Dios, entonces yo voy siendo transformado. Y la idea es esta. La Biblia es la revelación de Dios y esa revelación es una revelación progresiva. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que nosotros vamos estudiando la Escritura, vamos a ver que es como una revelación que va apareciendo, apareciendo, apareciendo. No es algo como que está todo de una vez, sino más bien es una revelación progresiva. Y a medida que yo conozco más, entonces voy siendo más transformado. ¿Por qué? Porque esa sabiduría, ese entendimiento, tiene el poder de transformar el corazón de la persona. Al fin y al cabo, es lo que decíamos en Romanos. Romanos 1, que el Evangelio es el poder de Dios. Así que, ¿cuál es la realidad que nos arropa a nosotros? ¿O cómo debemos ver esto a la luz de estas dos opciones? Bueno, la realidad es que nada cura mejor nuestros males que el permear nuestras mentes y corazones con las enseñanzas bíblicas acerca de Dios. Es decir, no habrá una mejor manera para el ser humano de minimizar, calmar, de echar de lado cualquier mal que no sea permeando su mente, sus corazones, de las enseñanzas bíblicas acerca de quién es Dios. Es decir, mi fe puede verse debilitada si yo no conozco el Dios en cual yo creo. Las tentaciones pueden ganarme la carrera si yo no conozco al Dios que puede librarme. Entonces, esta es una realidad. Muchos problemas de la vida cristiana que nosotros enfrentamos tienen que ver con el hecho de no conocer a Dios de la manera en que debiéramos. A medida que nosotros vamos conociendo a Dios, vamos madurando y obviamente nuestra fe va creciendo y podemos afrontar los problemas desde otra perspectiva o de una mejor manera. Pero usualmente es común ver cristianos que sufren, que pierden la batalla contra la tentación, que sus vidas cristianas no son consistentes, que no tienen hábitos de abrazar esos medios de gracia que Dios ha dejado. Y todo esto viene generado porque no hay un conocimiento consistente en sus corazones acerca de Dios. Es decir, no hay ese proceso de Proverbios 9 cuando nos señala que el temor a Dios es el principio de la sabiduría y el entendimiento. Entonces, ese es el punto. Nada cuida mejor nuestros males que el permear nuestras mentes y corazones y ve bien, de las enseñanzas bíblicas de Dios.
Un segundo aquí. Ah, ok. De las enseñanzas bíblicas de Dios. Y hago énfasis aquí porque es conocido que usualmente es más fácil, es decir, es más fácil a la mente del cristiano, no digamos del cristiano, sino muchas personas o algunas personas, conocer a Dios a través de frases, a través de canciones, a través de ciertos textos repetitivos. Por ejemplo, un ejemplo de ello es Filipenses 4:19, si no me equivoco. Lo usan como ¿cómo diría yo? Como una pastilla estimulante, por así decirlo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso no es una mentira, es cierto, es verdad. Pero la manera en que Pablo lo está aplicando no necesariamente es la manera en que yo lo aplico en ciertas situaciones. Por ejemplo, no conocí, lo vi, o sea, lo presencié, lo vi, de personas que no tenían cómo comprar un automóvil y entonces ellos decían, no, hermano, por fe, mira, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta jipeta la vamos a comprar y la vamos a tener. Oye, pero es que usted no estaba hablando de eso. Entonces, ese es el peligro de, de desviarnos de la enseñanza bíblica total y entonces enfocarnos o alimentar nuestro conocimiento de Dios solo con la música, solo con la frase de canciones, por ejemplo, canciones como que hablan de que Dios está aquí, o sea, que son muy efímeras en un sentido, eso es lo que quiero decir. Si no hay nada mejor que conocer a Dios, pero a través de su palabra, a través de su verdad, y obviamente esto tiene un prerequisito, esto tiene una responsabilidad, y esto tiene un esfuerzo de nuestra parte. Y parte de ese esfuerzo es lo que ustedes están haciendo aquí, es decir, estar aquí reunidos y expuestos a la palabra de Dios para aprender. Así es que se conoce a Dios. Es decir, así que yo conozco las enseñanzas bíblicas acerca de Dios. Y mi ruego es que el Señor siga poniendo ese anhelo en ustedes de seguir conociendo más, de seguir estudiando más y de seguir creciendo más. Porque esa es la manera en que nosotros llegamos a conocer a Dios. Así que necesitamos más de Dios en nuestra doctrina, en nuestra predicación, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en nuestros gobiernos, en nuestras leyes y en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque ese es el remedio a nuestros males. El Evangelio es el remedio al mal del hombre. Si ese es el remedio, pues entonces necesitamos muchas cajas de este remedio. Necesitamos mucho conocer la verdad de Dios. Así que, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿O cómo vamos a tomar esto? Bueno, vamos a verlo o vamos a estudiarlo de esta manera. Vamos a estudiar la existencia de Dios. Vamos a ver el conocimiento de Dios, la revelación de Dios, la naturaleza de Dios, los nombres de Dios, los decretos de Dios y los decretos de Dios, perdón, pensé que faltaba uno, y los decretos de Dios. Pero también vamos a responder la pregunta de por qué se hace necesario estudiar esta teología o por qué es necesario para nosotros, como cristianos, hacer esto. Bueno, hay varios textos bíblicos, les voy a pedir que me vayan ayudando a leerlos allí. En primer lugar, una razón es porque solo en el conocimiento de Dios hay vida plena. Dice Juan 17:3, alguien lo puede leer. Y esta es la vida eterna, que te Ah, conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. excelente. Entonces, cuando yo busco razones o trato o necesito dar razones de por qué es necesario estudiar el ser de Dios, aquí está una razón. ¿O por qué es necesario conocer a Dios? Bueno, porque la Biblia claramente lo dice, que la vida eterna consiste en eso, en que te conozcan a ti. Entonces, ¿cómo no, cómo no estudiar la Escritura o cómo no conocer a Dios si eso, en eso consiste la vida eterna? Y la Biblia es clara y lo dice allí. Otra razón que nosotros podemos ver claramente es Isaías 6:5, y es porque solo en el conocimiento de Dios podemos llegar a un verdadero conocimiento de nosotros mismos. Muy interesante eso. No sé quién pudiese leer, alguien que no haya leído. Ay Isaías. ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos
en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Isaías 6:5. Amén, qué bueno. Miren, y vamos a ver esto aquí. Vean que Isaías está esa conclusión exactamente después del ver al Señor. Es decir, cuando él ve a Dios inmanente y trascendente, entonces lo próximo que él ve es a él. Y él dice, ay de mí, porque perdido estoy. ¿Por qué? Porque se da cuenta quién es él, de modo tal que no hay otra forma de darnos cuenta quiénes somos, a menos que no nos expongamos a la verdad de Dios. ¿Tú quieres saber quién eres en realidad? Pues exponte a la verdad de Dios. Exponte al conocimiento de Dios para que tengas entendimiento claro de quién es él, pero también de quién eres tú. Al final, cuando nos exponemos a este conocimiento de Dios, yo creo que todos vamos a decir igual que Isaías, ay de mí, porque perdido estoy. Pero qué bueno que cuando pensamos o vemos esto, vemos que Dios es Salvador también. Así que otra razón es porque solo en el conocimiento de Dios podemos llegar a un verdadero conocimiento de nosotros mismos. Pero por otro lado, también tenemos más razones, y es porque solo el conocimiento de Dios nos brinda un conocimiento del mundo, lo bueno y lo malo, su pasado, su futuro, su propósito y además el juicio venidero. No sé si alguien que no haya leído puede leer 2 de Pedro 3, 6 y 7. Y por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado con agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. 2 de Pedro 3, 6 y 7. Así es. Entonces, cuando yo quiero responder o cuando a mi ser llegan, por así decirlo, llegan esas interrogantes acerca del pasado, de lo bueno, de lo malo, del propósito de la vida, de todo esto, yo debo entender que en el conocimiento, en la sabiduría de Dios, encuentro ese tipo de respuestas. Es decir, no hay otra fuente en la que yo debería buscar o en la que yo debería quedar satisfecho que no sea la misma fuente de la Escritura. De modo tal que en ella, o una razón por la cual yo sumergirme, por así decirlo, en el mundo del conocimiento de Dios, es porque ese mismo conocimiento nos brinda toda esta información que usualmente son preguntas claves que están en la mente del ser humano. Pero por otro lado también, porque solo en el conocimiento de Dios es el único camino a la santidad personal, y no solo eso, sino también a la humanidad ideal. Los gobiernos se pueden pelear, hacer... bueno, Abinader puede hacer los miles de planes y puede tener las mejores intenciones y todo, pero no vamos a llegar al ideal de la humanidad a menos que no sea por el conocimiento de Dios. No sé si alguien puede leer 2 Corintios 3, que aparece. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como un espejo en la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. 2 Corintios 3, 18. Amén, así es. Entonces, no hay otra forma en la cual hay una transformación en la sociedad o en el corazón del hombre que no sea a través del conocimiento de Dios. Ahí la importancia también o una razón por la cual nosotros deberíamos entonces enfocarnos en el conocimiento de Dios. Así que, ¿qué hemos visto hasta hoy? Para no irnos con tantas cosas, vamos a ir puntualizando para que vayamos entendiendo con claridad todo esto. Bueno, nos basamos en el texto de Proverbios 9, el cual nos habla del temor. Nos dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Vimos 3 cosas que se resaltan en este texto: un sujeto único, una meta única y un prerequisito. Pero también vimos que hay cuando vemos la humanidad, la existencia del hombre y de Dios, vamos a ver que hay 2 estilos de vida.
decir, hay una manera de vivir que es la centrada en el hombre, que obviamente es el humanismo. Vimos que el humanismo tiene un manifiesto, y ese manifiesto es real, es decir, esto es un escrito, ¿verdad? Es decir, está así, si usted lo busca en internet le va a aparecer así. Y este manifiesto lo impulsa, o la vida centrada en el hombre, ellos le impulsan o entienden que Dios debe estar apartado de la ecuación y que la relevancia la toma entonces la razón del hombre, y se van a explicar eventos como la creación y el origen del hombre y los hechos futuros, entonces todo lo van a basar a partir del hombre y obviamente tomando en cuenta la naturaleza. Pero si nosotros vamos o vemos más allá, vamos a ver que aunque ellos han pensado de esta forma y han rechazado la religión o han rechazado a Dios, por así decirlo, entonces sus resultados son nefastos. ¿Por qué? Porque han sacado a Dios de la ecuación y lo que han terminado es prácticamente exterminándose unos a otros. Vimos también el otro punto, que es una vida centrada en Dios, es decir, el teocentrismo, que es totalmente todo lo contrario. Es decir, una vida centrada en Dios me lleva a pensar como Moisés, o me lleva a tener ese anhelo ardiente de ver la gloria de Dios. Y esto no es un misticismo, hermano. Esto no es como que, Señor, muéstrame tu gloria, espera que Dios aparezca como un rayo incandescente y enciende el cielo y el techo de la iglesia se calla y entonces entra el rayo. O sea, no estamos hablando de esto. Cuando hablamos de esto, hablamos entendiendo lo que Proverbios nos señala o nos dice. ¿Qué es? Bueno, que es esa gloria de Dios, que es el brillo, pero el brillo de la manifestación de sus atributos que nos terminan revelando quién es Él y cómo es Él. De forma tal que no me hago una idea mística de que, no, bueno, Dios, muéstrame tu gloria y me quedo ahí como meditando y pensando, y después, sí, vi una luz. No, 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 tú no viste luz. O tenías hambre o algo pasó. Pero realmente a Dios se le conoce de esta forma, la forma en la que Él se ha revelado y es por su palabra. De forma tal que ver la gloria de Dios debe ser el mayor gozo y satisfacción que nos puede dar a nosotros. Y esto porque, bueno, porque obviamente cuando vemos la realidad, es decir, ante los males del hombre no hay una mejor cura, no hay un mejor remedio que no sea el conocer a Dios o el ver a Dios glorioso. Por otro lado, vimos las razones de por qué nosotros deberíamos exponernos a estos estudios que estamos haciendo. Vimos los textos bíblicos. Es importante que estas razones las recordemos. Obviamente, nosotros tendemos a desanimar, decir, bueno, yo no, ¿para qué voy a seguir asistiendo a la clase? No, bueno, ¿para qué yo voy a estar viendo esto? Pero realmente si recordamos estas razones, como están basadas en las escrituras, pueden ser de mucha ayuda para nosotros. Esas razones es porque en el conocimiento de Dios hay vida plena, porque en el conocimiento de Dios podemos llegar a un verdadero conocimiento de nosotros mismos, porque solo el conocimiento de Dios nos brinda una perspectiva correcta del mundo que vivimos, porque el conocimiento de Dios es lo único que puede llevarnos a la santidad personal. Es decir, no hay forma de que yo viva en santidad personal a menos que no sea por el conocimiento de Dios o por conocer a Dios. De forma que yo sea transformado y cambiado a menos que no sea por el conocimiento de Dios. Mucha gente dice, no, bueno, he escuchado a cristianos decir esto. No sé si usted es uno de ellos, pero si uno de ellos tiene que arrepentirse. Que dice, no, bueno, tú sabes que yo soy así. Dios me hizo así, así soy yo. No, no, no. Usted está siendo transformado por el Evangelio. Entonces, si usted usa esa expresión y si usted es escudado bajo esa expresión, mi recomendación, hermano, realmente con mucha responsabilidad y respeto, es que no use más esa frase y que se exponga más a la verdad de Dios para que sea transformado en esas áreas. Porque a veces tendemos a excusarnos con frases como esta. Pero en realidad no es así. Es decir, lo que la Biblia dice es que cuando somos expuestos al conocimiento de Dios, es decir, básicamente ese conocimiento es un camino a la santidad personal y a la humanidad ideal. Así que no nos excusemos en frases como esas o en pensamientos como esos que son pensamientos humanistas, fíjense, lo he presentado allí,
sino más bien veamos el conocimiento de Dios, su sabiduría, su entendimiento. Anhelemos la gloria de Dios y anhelemos también esa transformación. No sé si tienen alguna pregunta. Hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Y no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. O se quedaron pensando, yo soy así. Walter, en el pasaje cuando Moisés le dice al Señor, muéstrame tu gloria, o sea, no sé si podría abundar un poquito. O sea, en verdad, ¿qué pedía? ¿Qué era lo que él buscaba? ¿Qué anhelaba del Señor? ¿Cuál era su necesidad? Ya que el Señor en otro pasaje le dice que Moisés conoció al Señor cara a cara. No sé si se entiende la pregunta. Sí, creo que sí. Déjame buscar el texto para ver. Dame un segundito para conseguir el texto. Éxodo 33, me parece que es. Sí, es 33. 33, 18. Sí, va. Vamos a analizar el texto, porque está muy buena tu pregunta realmente. Es muy interesante. Dice el texto aquí en pantalla. Vea que hay una situación aquí y dijo Moisés, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo y tú me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, velo, ahí está, y has hallado también gracia ante mis ojos. Y ahí viene el cuestionamiento de Moisés. Ahora pues, si he hallado gracia a tus ojos, él dice, te ruego, me muestres ahora tu camino. ¿Para qué? Para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia, le dice Dios, irá contigo, y te daré descanso. Es decir, había una preocupación genuina de Moisés, es decir, Moisés como que tenía una tendencia a la inseguridad, parece. Es decir, como que, y obviamente es entendible, es decir, te aparece una salsa ardiendo, te habla, cualquier otra cosa, era como difícil creer. Había que actuar con mucha fe. Entonces, obviamente, cualquiera le pediría pruebas. Y lo que Dios le estaba pidiendo no era un cachuco. Es decir, imagínense que Dios le diga a usted, mira, ve dónde Abinader y dile que está loco. O sea, no es tan sencillo. Entonces, Moisés respondió, si tu presencia no es conmigo, entonces no nos saques de aquí. Dice, ¿y en qué se conocerá aquí que haya dado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Y ahí viene el asunto. Entonces le dijo, te ruego me muestres tu gloria. Es decir, lo que Moisés le está diciendo es, tú me conoces demasiado bien a mí, déjame conocerte yo demasiado bien a ti. Eso es básicamente lo que Moisés le estaba diciendo. Y le respondió, haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, porque amaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Hay muchos estudios de teólogos que dicen que allí fue donde comenzó la revelación, donde Dios le dio la revelación del libro de Génesis para que le escribiera y todo eso. Sí, muchos teólogos asumen que fue esa parte cuando Dios le mostró, que dice que le pasó le mostró la cefal y todo eso. Pero básicamente lo que Moisés le estaba pidiendo era conocerlo más. Es decir, Moisés vio que Dios lo conocía demasiado y Moisés le dijo, bueno, pero ya que tú me conoces demasiado, pues entonces déjame yo conocerte más. Y obviamente Moisés sabía que estaba hablando con Dios cara a cara y por eso
entiendo que él usa esta palabra de gloria, así le dice, te ruego me muestres realmente, como es como que hazme entender, sería la palabra, tu majestad. Entonces, eso es básicamente lo que le entiendo por el texto y su contexto. Entiendo que es lo que Moisés le está pidiendo. No, no creo que le esté pidiendo otra cosa que no sea eso. Entiendo que el texto no señala otra cosa, que no sea básicamente el hecho de, de poder entenderlo y conocerlo más, para así entonces ir con más certeza a hacer lo que él había hecho. No sé si eso responde a la pregunta. Y cuando el Señor le dice ahí, o sea, te he conocido por tu nombre, ¿hay algo implícito ahí o simplemente era un conocimiento de las 6 letras de Moisés? O es algo porque también vemos en Juan 17 que Cristo Jesús dice, he dado a conocer tu nombre a los hombres que me diste de este mundo. O sea, ¿qué hay? ¿Qué hay ahí? Porque yo no creo que quizás sea el nombre de Moisés como las 6 letras del nombre. No sé qué tú podría Sí, decir. sí, realmente hay que notar algo. Es decir, a veces nosotros queremos hacer énfasis donde la escritura no hace énfasis. Y en una narrativa como esta, yo tengo que ver cuál es el punto, cuál es el clímax de todo esto. Y no hacer los énfasis donde la escritura no lo está haciendo. Aquí lo que nosotros vemos es una conversación entre Dios y Moisés, o lo que es la narración de lo que fue una conversación entre Dios y Moisés. Y es como un toma y da. Es decir, ellos están haciendo como un mutuo acuerdo. Pero en ese sentido, la idea que tiene esta conversación es que Moisés se siente con una desventaja. Y la desventaja es que él no conocía tanto a Dios como Dios lo conocía a él. Y lo que Dios le está diciendo aquí es, mira, yo voy a hacer esto que tú has dicho. Y la razón es porque has hallado gracia en mis ojos. Y te he conocido por tu nombre. Es decir, te he conocido específicamente. Básicamente es como que te he conocido, o podría así decirlo así. Te he visto a ti únicamente para esta misión. Eso entiendo lo que es el énfasis. Eh, más que, más que haya otra cosa oculta allí o haya otra cosa, sí, es como que Dios explicándole que no hay otro que ha sido él y que es bien conocido por el Señor. Sí, habla más como, entiendo, es un lenguaje más de escogido. Sí, como que te he escogido a ti. Has hallado gracia y he escogido a ti. Ok. De todas formas, allí, obviamente, eso no se puede el original, si ver el uso de la palabra también y detallar un poco más. Por eso podría ser la parte y después enviar. Eh, y ver ese énfasis de la palabra allí conocer. Pero muy buena la observación. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta por allí, alguna otra inquietud. Cuando no,